buenos días, señor vicerrector de investigación. Creo que por allá estaba, por empezar, la señora vicerrectora de docencia y por supuesto mi directo amigo y rector, don Marcelo Prieto. Muchísimas gracias por tener hoy la oportunidad de intercambiar con ustedes algunas ideas, algunos conceptos y algunas consideraciones sobre lo que sería la educación técnica superior del siglo XXI. Yo pretendo desarrollar el tema en tres partes. Don Fernando Bogantes, un gusto. Ciertamente el tema de educación es muy amplio, el tema de la pedagogía y de las modalidades educativas, y podría dar lugar a muchas visiones, metodologías, filosofías sobre cómo educar, que no es ni más ni menos que un proceso compuesto de dos variables fundamentales. Una, el que haya una, suena feo decirlo, transmisión, pero de alguna manera una participación de conocimiento en general y de conocimiento científico, técnico en particular. Y otra, junto al conocimiento como tal, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, está precisamente lo que quizás es más trascendente en todos y cada uno de nosotros. Es una formación que implica principios, que implica visión y que implica, digamos, una actitud ante los diferentes retos o desafíos que la vida le pone a uno. Ni más ni menos, uno puede definir de muchas maneras la educación técnica, pero no importa cuál utilice, indudablemente es una educación que tiene apellido. Al llamarle educación técnica, tecnológica, formación profesional, de las diferentes formas que queramos, estamos hablando de que hay una relación consustancial con el mundo del trabajo. Y yo no creo que la formación esté siempre o de alguna manera supeditada a las demandas del mundo del trabajo. Al contrario, más bien debe estar por encima de las demandas del mundo del trabajo para darle a la persona las posibilidades de mejorar ese ambiente de trabajo, de hacer innovaciones o de cambiar. Así es que, pero sí estamos hablando de una modalidad educativa en que no solo, sin menospreciar de ninguna manera, nos vamos a la especulación filosófica o histórica de los procesos de aprendizaje, sino hacia cosas muy particulares y concretas que nos deben resolver problemas o que nos permitan enfrentar una actividad productiva particular. Por eso, entonces, yo comienzo diciendo que lo primero que tenemos que poner a la educación técnica del siglo XXI, y especialmente, como se ha querido poner de tema en este día, en este foro nacional, la educación técnica superior, pues lógicamente en el contexto de las demandas del mundo productivo, laboral y de las necesidades de la sociedad en este siglo XXI. Y entonces no trataría de cansarles con ver cifras específicas. Ha estado evolucionando hacia un país donde la educación técnica cada vez más juega un papel estratégico. No digo que no lo fuera cuando se crearon los primeros colegios de artes y oficios como el COBAO o otros que siguieron de formación o de instrucción técnica específica en el país. Lógicamente estaban orientados hacia artes y hacia oficios importantísimos en la sociedad. Y desde ese punto de vista eran estratégicos.
Pero hoy que hablamos de una sociedad de la información, de una economía del conocimiento y de la innovación, pues la educación técnica es todavía más importante, es más clave, sin que necesariamente subordinemos todo lo que es la formación de seres humanos en función solo de necesidades muy de corto plazo o muy técnico específicas de algunas actividades productivas. Pero ciertamente es una educación que tiene un apellido, como lo tiene la educación tecnológica, la educación politécnica, las diferentes modalidades de dar respuesta a las necesidades de progreso y desarrollo. Entonces no podemos desconocer este pastel que nos dice que Costa Rica, que hace 60 años era un país agropecuario, y no hay nada malo en lo agropecuario, ¿verdad, don Francisco? Para quienes estamos más que vinculados, integrados totalmente en el mundo agropecuario, pero ciertamente la evolución de la economía del mundo y de la economía del país ha ido más hacia actividades no de producción primaria, sino inclusive de carácter intangible, como son los servicios, donde es información, es la gestión y es el conocimiento de ese particular servicio el que nos permite poder desempeñar un rol específico en la sociedad. Entonces, es importante aquí, yo creo que en algún momento todos estábamos convencidos de que siendo Costa Rica un país de origen agropecuario que evolucionó hacia la industria manufacturera, tuviera un balance entre estos dos sectores y el sector servicios, pero hoy ciertamente hay un desbalance y no lo podemos desconocer. Tampoco podemos desconocer que se han creado, no digo que todos ni los que sean más importantes, pero sí no dejan de ser, desde el punto de vista educativo, quizás los más retadores, y en esto el papel de la educación técnica ha sido fundamental, empleos basados en producción y servicios ligados a tecnología o ligados a conocimiento. Y entonces es importante ver que de aquellos 4 principales productos de la Costa Rica agropecuaria de los años 50, inicios de los 60, café, banano, carne y azúcar, ahora tenemos 4.307 productos en 145 países. Antes todos estábamos pendientes del precio del café, cómo se cotizaba en Londres y si en Alemania, en Hamburgo se estaba recibiendo bien o no, y si la carne estaba entrando a Estados Unidos o había problemas de ese tipo. Bueno, ahora hay muchísimos más problemas, el mundo se volvió más complejo, no necesariamente más justo, lo acepto, no necesariamente más igualitario, pero ahí hay una pequeña trampa, y perdonen la digresión. La China de los años 50, la China de Mao y del inicio del desarrollo actual, era una China muy pobre, en algunos sectores inclusive miserable, y la gente pasaba hambre. De pronto China entra en una reforma económica sin cambiar, digamos, la ideología predominante de su sistema en la China continental, y se abre a la inversión externa y se vuelve la fábrica del mundo. Bueno, esa etapa ya la superó China, y al superarla de nuevo, pues tenemos una China más desigual que la de los años 50, porque resulta que en un país donde hay prácticamente más de 1.000 millones de personas, hay 1 millón de millonarios. En un país de economía centralizada en el Estado, de carácter supuestamente socialista o comunista. Y hay 1 millón. Entonces, claro, entre aquellos campesinos de la parte rural y ese millón, hay una desigualdad muy grande, que no la había en los 50. Pero, ¿cuál es el truco? Por el que hay que ver siempre las dos caras de la moneda. Cerca de 400 millones de personas salieron de la pobreza extrema y tienen hoy día una vida más digna. Entonces,
esa estrategia, si le funcionó a China, si le funcionó a Malasia, si le funcionó a Japón, etc., ¿por qué no le funcione a Costa Rica? Y Costa Rica tomó ese camino. No ha sido un camino fácil, lo entiendo y valoro. No es un camino que esté resuelto. Yo creo que hay más cosas por resolver hoy más que nunca, porque así es el camino del desarrollo humano. Cuando uno, las primeras etapas, como dicen, del 0 al 1, el avance es del 100%. Del 100 al 101 el avance es de un 1%. Entonces cada vez el avance es más difícil. Y lógicamente las condiciones de calidad de vida, entre más altas estén, más difícil es superarlas o mejorarlas. Y bueno, aquí tenemos lo que ha crecido la inversión externa, el Producto Interno Bruto, lo que significa, y cómo la inversión externa directa ha financiado más del 90% del déficit de la cuenta corriente en la década pasada. ¿Es la panacea de todo? Sinceramente, no podemos desconocer los sectores tradicionales de producción y de servicio nacional de ninguna manera, que son quizás los principales empleadores del país, pero indudablemente este sector está cumpliendo un papel muy importante. Y sobre la educación técnica, y especialmente la educación técnica superior, pues tiene una relevancia importantísima. Aquí estamos hablando del número de empresas en 3 sectores: el de los servicios de negocios, sobre todo basados en tecnologías digitales; el de la manufactura avanzada, donde la computadora es parte, y la ingeniería electromecánica de los sistemas modernos de manufactura, igual que la robótica, igual que otros, la mecatrónica, y algo que quizás tiene más recientemente una importancia mucho mayor en vincularse a nuestra identidad, que son los dispositivos médicos. ¿Y por qué digo a nuestra identidad? Porque partiendo de que hemos sido un país de raíces agropecuarias, y algunos lo seguimos siendo, es más fácil trabajar en materias que tienen que ver con el mundo biológico, como son los dispositivos biomédicos para cumplir tareas específicas en la atención de la salud de pacientes. Y desde esa perspectiva yo creo que Costa Rica tiene un horizonte muy prometedor en los dispositivos médicos, porque la misma población digamos que la microelectrónica nos era algo más extraño, pero los procesos microbiológicos y biológicos no son más cercanos. Bueno, todo esto tiene de fondo un tema para reflexionar con ustedes, y es que la matriz de las exportaciones, la composición de las exportaciones del país, se va acercando cada vez más a la base científica o a la base del conocimiento científico y técnico, donde la diferenciación de los productos es menos importante, donde la intensidad de mano de obra es todavía menos importante, y sí la intensidad de los conocimientos se vuelve una parte fundamental. Estos son la posición de Costa Rica respecto a otros países. Ahí podemos ver la evolución de China del 96 al 2010, es sorprendente, pero no menos lejos de ser sorprendente la de nuestro país respecto a los bienes de alta tecnología como parte de las exportaciones manufacturadas. Y me refiero fundamentalmente a lo siguiente. Aquí lo que yo quisiera compartir con ustedes es que no crean que no es importante el subensamblaje y el ensamblaje. Lo sigue siendo para nuestro país. Y siguen llegando algunas empresas, o siguen existiendo empresas nacionales en las cuales las operaciones de armar o de, digamos, dosificar y envasar y todo, siguen siendo operaciones importantes del proceso productivo.
Pero quizás lo más interesante es, y ahí es donde ponen los retos en la educación técnica superior, la manufactura basada en computación o de sistemas de manufactura, el diseño y la ingeniería y sobre todo los procesos de investigación y desarrollo. Y cuando lo ponemos así, sinceramente quiero decirles de lo que uno ha conocido, de lo poco que conozco de estas empresas, no crean que en una empresa que está, digamos, basada, orientada a investigación y desarrollo, todo el mundo tiene un doctorado, un PhD en química o en física o en... No, hay trabajadores técnicos con diferentes competencias en diferentes etapas del proceso y por supuesto hay quizás una unidad de desarrollo, de diseño, de innovación que tiene, digamos, una tarea más de reflexión, de pensamiento, más abstracta, de propuesta de mejora de productos o de desarrollo de nuevos productos y servicios. Aquí nada más una comparación de cómo estamos en cuanto al índice de emprendimiento y desarrollo al 2013. No necesariamente tenemos que estarnos comparando en todo, pero no deja de ser importante que como país que está ya participando a través de todas esas exportaciones en el mercado mundial, pues tenga una comparación relativa en diferentes índices. Nos podríamos llevar toda la charla con estas cosas y no es mi interés, más de decirles que la situación nuestra no es mala y que Costa Rica ha superado con creces las primeras expectativas de los años 80 y 90 cuando comenzó a embarcarse en este camino. Sin decir que está resuelto todo y que además para los efectos políticos y sociales es la única solución o la única vía de desarrollo en nuestro país, como tampoco lo es en países que están aquí señalados. Sin embargo, Corea hace 60 años, para compararnos, no era tan agrícola, tan agropecuaria como nosotros, porque el territorio para la cantidad de gente era muy pequeño y muy quebrado, muy montañoso, era fundamentalmente pesquero, ¿verdad? Y los coreanos eran la mano de obra que iba a las fábricas de los japoneses. Nos guste o no, la migración existe, la vivimos en nuestro país o en nuestros vecinos del norte. Bueno, Corea era un gran proveedor de mano de obra de otros países más avanzados y ciertamente eso cambió radicalmente. De ser pescadores artesanales, Corea ahora es un productor de barcos supertanqueros y es importante ver que no ha sido fácil, pero que el país en este momento tiene un nivel de calidad de vida desde el primer mundo. No tiene Corea nada que envidiar a otros países europeos o a Norteamérica en términos de la calidad de vida. Y bueno, ahí está la posición de Costa Rica. Sí quisiera detenerme un poquitito nada más en un índice que toca de alguna manera más cercanamente a la educación y particularmente a la educación técnica, que es el índice global de innovación. Aquí, como ustedes ven, hay una universidad de Estados Unidos, Cornell, hay un instituto de administración de empresas en Suiza, INSEE, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la WIPO. Este índice se hace anualmente y en la sexta edición vieron 142 países y se basa en 84 indicadores que miden la capacidad de innovación y los resultados. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, que Costa Rica el año pasado pasó de la posición 60 a la posición 39. Fue un brinco importantísimo. Costa Rica ocupa la primera posición en América Latina por encima de Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, México y Brasil. Y como dicen por ahí en el campo, lo peor que podemos hacer es dormirnos en los laureles, porque habiendo conquistado esa posición es todavía más difícil mantenerla, ¿verdad? Es un incremento de 21 posiciones
que toca 7 ámbitos de análisis. Y aquí es donde quería comentar un poco más. El ámbito del capital humano es importante. Ahí está la comparación del 2012 al 2013, ¿verdad? La infraestructura, la sofisticación del mercado o de los negocios, conocimiento y tecnología por un lado, capital humano, creatividad e instituciones son 4 variables de las 7 que tienen una altísima relación con la educación de calidad y particularmente con aquella educación que iniciándose en la, digamos, escalera del conocimiento, en la educación general y luego la educación técnica, llega a la educación técnica superior y a la educación tecnológica de ingeniería y ciencias aplicadas. Y entonces, lo más importante que yo podría decir es que la relación de los actores académicos, de la producción y del gobierno como facilitador, la mayor interacción explica una buena parte de que Costa Rica recibiera el año pasado esa excelente calificación. Fue, yo creo que, perdóname que hable así, pero es yo creo lo que todos añoramos y de alguna manera disfrutamos. Esto, sin ser publicitado como el Mundial, fue como haber, ¿verdad?, llegado al Mundial de la Innovación y salir con una posición bastante digna, bastante importante. Como hemos dicho, no es que todo lo va a resolver la alta tecnología o las empresas transnacionales de fruto de la inversión externa directa. Indudablemente que en la economía coexisten los diferentes tipos de economía o estilos de desarrollo. La basada en recursos y en mano de obra poco calificada y en explotación de recursos naturales. Costa Rica no ha optado, digamos, sin rechazar necesariamente, excepto tal vez en el ámbito ambiental, porque ya Costa Rica ni produce madera ni exporta madera como lo hizo en el pasado. Y las aserraderos, ¿verdad?, son cada vez menos, pero bueno, es una parte todavía importante de nuestra economía basada en recursos. Otra basada en hacer los procesos más eficientes y definitivamente la basada en la innovación, que es la que lleva a nuevos y diferentes bienes y servicios y a una mayor sofisticación de la producción. Y aquí, ¿por qué vale la pena hablar de esto? Bueno, vale la pena, y en relación a la educación técnica, porque ciertamente los países ahí denominados ricos, o sea, los países que tienen calidad de vida más alta, son innovadores, adaptan conocimiento y hacen más cosas nuevas y diferentes, versus los países denominados pobres que explotan más sus recursos naturales y que compiten con precios bajos en esos recursos naturales con poco grado de transformación. Así es que nosotros andamos en el centro, en los países de ingreso medio, pero ¿verdad?, no hemos dejado de ser un país subdesarrollado o en desarrollo, pero lógicamente que la educación es un vehículo importantísimo para llegar a una economía basada en el conocimiento. Y aquí señalar que junto a la infraestructura de la comunicación, todo lo que hoy en día serían las TICs o las telecomunicaciones, junto a tener incentivos económicos y regímenes de apoyo, y junto a sistemas de innovación, pues lógicamente educación y capacitación es el cuarto o el primer de los 4 fundamentales pilares para la economía del conocimiento. Yo quisiera, habiendo puesto esto como telón de fondo, ¿verdad?, sin menospreciar la libertad de cátedra, la identidad institucional, las características regionales, todo lo que es particular a cada uno de nosotros y a cada una de las regiones y lugares o comunidades a donde vivimos, pues sí decir que la educación, y particularmente la educación técnica, tiene que estar muy en función
de las necesidades del desarrollo del país. Yo me tomé la libertad, y aquí yo me imagino que después se van a compartir estas láminas, y más bien me encantaría poder recibir observaciones o que ustedes de alguna manera las aprovechen. Juan Carlos sabe que me ayudó, Juan Carlos Mora Hernández, ¿verdad? En ese trabajo que hicimos para el estado de la educación, particularmente el estado de la educación técnica en el año 2010, yo tuve la idea de poner como en una forma esquemática 4 etapas del desarrollo nacional y cómo éstas se vinculan con la educación técnica. Entonces, lógicamente, comienzo mencionando el COAO, que fue creado muy a inicios del siglo pasado, en 1909, como un colegio de los padres salesianos, y cómo la producción era primaria, agropecuaria y de recursos naturales y minerales. Y esa fue una producción que predominó hasta la mitad del siglo pasado. Por lo tanto, la formación técnica o el aprendizaje técnico iba orientado hacia la artesanía, hacia formar trabajadores de la industria primaria en alimentos, aserraderos, talleres, monerías, etc. Esto no es exacto, no puede ser exacto, pero sí es una idea del concepto. Y al mismo tiempo, predominando quizás desde los años 40 y sobre todo hasta hoy en día, hay indudablemente la necesidad de mejorar la formación técnica para responder a la industrialización temprana que el país tuvo con el mercado común centroamericano, a la manufactura liviana, cuando había mucho ensamblaje en el país, no solo de vehículos, sino de muchas otras cosas, y además algunas industrias tradicionales que el país tenía, ¿verdad? Licores y ciertos otros productos y servicios que se habían desarrollado como parte del desarrollo del capital y de la economía nacional. Y bueno, en los años 60, no solo se crea el INA, que ha sido un gran acierto crear esa institución, o como Instituto Nacional de Aprendizaje, pero que cada vez más quisiéramos sea más que un instituto, sea un sistema nacional de aprendizaje y educación técnica, y que los recursos que devienen de las planillas puedan servir no solo para financiar cosas específicas del INA, sino, como todos sabemos, los colegios técnicos, la renovación de laboratorios, la capacitación de los profesores y demás, porque son recursos muy importantes. Y tan importantes es que a uno le duele saber que el año pasado tuvo como 9.000 millones de superávit. Si alguien del INA que está aquí presente me contradice, yo lo aceptaría, porque no me consta que eso haya sido así. Pero en la historia del país se ha hablado mucho de los superávit del INA, sabiendo que hay realmente necesidades muy apremiantes en el país por mejorar la formación técnica profesional y la educación técnica, media y superior. Así es que bueno, hay todo un esfuerzo. Yo reconozco que como parte de este esfuerzo se crea también el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Si bien la ley se aprueba en el 71, la propuesta inicial surge en la administración del profesor Trejo Fernández, en la Oficina de Planificación Nacional, o sea, 6670. Está muy vinculado a la necesidad que el país sentía en ese entonces de diversificar la educación técnica y la educación superior, de tal manera que no estuviéramos centrados, sin que eso sea malo, pero sí, lo malo era estar dependientes exclusivamente de las escuelas profesionales o de las profesiones liberales, como la medicina, el derecho, la administración, la economía, etcétera, sin modernizar la formación técnica profesional
para las necesidades del país. Y ahí entro un poco más en detalles hacia qué áreas estaba o hacia qué carreras estaban dirigidos, pero ciertamente la educación técnica posibilitó que Costa Rica diera ese salto de modernización que se emprende con la Segunda República y que se acelera en los años 70 sobre todo, para llegar a una crisis que todavía de alguna manera nos toca hoy, que es que no podía seguirse haciendo el crecimiento de la economía basada en un mercado común centroamericano y en un Estado que era el principal proveedor de empleo en el país, por las características mismas de nuestra economía y el tamaño que tiene. Bueno, lógicamente en los 80s se da paso a invitar empresas que se llamaron Maquila y que venían fundamentalmente a promover empleo, que siguen siendo muy importantes en la mayoría de los países centroamericanos y del Caribe, ¿verdad?, como Dominicana, para dar paso a finales de los, digamos, del año 2000, inicios del 2000, de la primera década del año 2000, a lo que es la manufactura basada en tecnología y posteriormente los servicios y posteriormente los dispositivos médicos. Y entonces la influencia sobre la educación es clara, porque no quiero aquí decir que el ideal de la producción sea Intel, sinceramente no estoy casado con eso, pero sí quiero decir que como rector del Instituto Tecnológico en ese entonces, cuando conocí el modelo de funcionamiento de Intel, yo dije, me encanta. ¿Por qué? Porque es como estar en una industria, primero de una industria, digamos, más de cuello blanco, que se comporta como una universidad. ¿Por qué se comporta como una universidad? Porque el tipo de trabajo requiere que las personas estén en capacitación permanente. Y parte del tiempo de producción se dedicaba o se dedica en Intel o en empresas similares a estarse capacitando y adquiriendo competencias para el desempeño de las labores encomendadas. Entonces, uno ve en ese tipo de empresas una articulación o un matrimonio o una integración bastante positiva entre el proceso de enseñanza-aprendizaje o educación y el proceso de producción. De tal manera que desde esa perspectiva yo creo que la llegada al país de Intel y otras empresas similares nos puso una serie de retos. Y yo como rector en ese entonces siempre dije, y lo repito hoy, que lo que más me entusiasmaba no era necesariamente cuántas cifras se aumentaban de la exportación. Ahora lamentablemente este año van a bajar un poco porque se cierra una planta, la A6T6 en Intel, pero que lo fundamental era la preocupación de esta empresa y de otras similares por apoyar el proceso educativo. Y a lo largo de estos, que serán 16 años de que Intel ha estado en el país, sí podemos ver claramente cómo la empresa ha tenido la preocupación de apoyar programas en la educación técnica, en algunos colegios en particular, algunas actividades de carácter más general como son las ferias científicas y, por qué no decirlo, las competencias internacionales de la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería, a la que nuestros jóvenes acuden todos los años para competir, ahí sí de manera similar al Mundial de Fútbol, con una selección nacional. En este año fueron 11, de casualidad. Jóvenes, hombres y mujeres, con ideas muy innovadoras, con mucha creatividad y que representaban muy bien la geografía nacional. Imagínense que había muchachos de un colegio técnico en Zigzagola, creo que de Desamparados, del Colegio Técnico de Desamparados, de dos colegios científicos, el de San Carlos y el de San Pedro,
En fin, había una muy buena representación de nuestro sistema educativo. Y particularmente, porque cada vez más en estos concursos se ve la calidad de los colegios técnicos. Ya recuerdo, uno que no quiero que se me escape, el Colegio Técnico de Santa Lucía, de Llanos de Santa Lucía de Cartago. Todos sabemos, y lo digo esto con el mayor respeto, si hay alguien que es de ahí, que para los cartagos ese barrio, que comenzó siendo un barrio marginal, se llamaba Las Latas. Tener ahora un colegio técnico ahí en Santa Lucía y tener jóvenes de ese colegio que diseñaron unos sensores electrónicos para poner en la carretera, de manera que las personas puedan saber cuando hay neblina o cuando hay un accidente y cosas de ese tipo, me parece que demuestra lo fundamental, con hechos concretos, del papel estratégico de la educación técnica. Hay ahí superación humana, sobre todo, trascendente, hay desarrollo para el país y hay oportunidades que se vislumbran a futuro para que comunidades nuestras que han estado en el límite de la pobreza algún día dejen de estarlo y estén más bien en una situación de mayor confort. Perdónenme que haya tardado tanto ahí, pero son conceptos creo que vale la pena compartir con ustedes. Aquí, antes de mostrar esto, yo digo que lo que debo primero que nada es una disculpa porque tomé esto de un documento del MEP del 95 y ahí no existía la UTN, pero mi intención es decir, ha habido ya un buen tiempo, Fernando creo que salió, en que personas como Fernando Bogantes y muchos otros compañeros y compañeras han estado abogando por un sistema nacional de educación técnica, porque lo importante es que haya una articulación vertical que le dé posibilidades a los jóvenes de irse superando en los diferentes niveles y al mismo tiempo que tengan salidas hacia el ámbito laboral. Algunos de ustedes aquí, don Francisco, el compañero decano del CUNA en ese entonces, recuerdan que impulsamos mucho el sistema de articulación, ¿verdad?, con los colegios universitarios y lo que realmente ha faltado es articularlo todo, el INA, los colegios técnicos, los colegios universitarios y la UTN en ese nivel, con la UTN y las otras universidades para tener esto funcionando de tal manera que entonces, de alguna manera, sin que esto esté escrito en piedra, haya una correlación de la formación técnica media o de la formación técnica superior con lo que son profesiones ya más clásicamente universitarias de nivel de bachillerato y licenciatura, maestrías y doctorados. Entonces, yo creo que lo que podemos decir es que la sofisticación de los sectores productivos y las demandas de desarrollo humano en un país que aspira a tener mejores condiciones de vida nos deben obligar tarde o temprano a tener un verdadero sistema nacional integrado vertical y horizontalmente en la educación técnica y tecnológica, orientándonos hacia las necesidades del país, enseñando a aprender y a desaprender, porque hay oficios y tareas que se vuelven obsoletas, combinación de ambientes presencial, virtual, en esquema formal o no formal. Se habla mucho de la educación dual, indudablemente que tiene ventajas y tiene posibilidades en algunos temas, tiene dificultades o limitaciones en otros, no es la panacea, pero es algo interesante. Así como las pasantías en la empresa, con un interés no solo de tener mano de obra barata haciendo tareas repetitivas, sino más bien proyectos o tareas particulares, especiales de interés para la escuela o el colegio o la universidad y de interés también para la empresa. Y por último, algo que yo creo que todos los que estamos aquí en este auditorio creemos,
y es que la educación es un proceso que se debe dar a lo largo de toda la vida. Ciertamente, yo ahora no soy ni rector, ni ministro, ni profesor, pero vieran que sigo aprendiendo todos los días. Y trato de tener conciencia clara, porque ahora soy productor de leche, entonces soy de los que, como diría doña María Eugenia, dialogo con las vaquitas. Y afortunadamente ninguna me responde. Ciertamente las vacas son muy nobles. Pero lo que quiero decir es que el proceso de aprendizaje es permanente y es aplicable a todas las tareas. No por casualidad, cuando me tocó enfrentar esta nueva responsabilidad para mí, que toda mi vida había sido más un académico, lo primero que hice en la lechería fue una pequeña aula, porque lo primero que tuvimos fue un curso de inseminación artificial para capacitar a los muchachos y irnos por esa vía para lograr el mejoramiento genético que el hato estaba necesitando. Y a riesgo de que mi padre regresara de la tumba a darme las orejas o los pies, vendimos 5 toros que habían ahí y nos fuimos, ¿verdad?, hacia la inseminación, utilizando sobre todo material genético canadiense. Pero en fin, todo partió con un aula, con una pequeña aula, y constantemente estamos practicando eso. Ustedes saben que en las fincas es muy fácil que la responsabilidad le corresponde siempre al dueño. Y gente que ha hecho toda la vida una tarea, siempre le están preguntando al dueño que diga qué es lo que tiene que hacer. Y ahí seguro a veces los dejo muy confundidos, porque les digo, no, un momentito, yo no tengo todas las respuestas. Usted que lo ha hecho, sentémonos y veamos, discutamos, analizamos. Entonces, eso que en teoría se llaman los círculos de calidad, pues es algo fácil de practicar de todos los días para hacer las cosas mejor o tomar las mejores decisiones, no de manera individualizada y prepotente, sino más bien de equipo, como es cada vez más en la economía del conocimiento y de la innovación. Lógicamente que en la educación técnica y en toda la educación, hoy día se vuelve importantísimo lo que se han llamado habilidades blandas, ¿verdad?, o las habilidades complementarias a la competencia técnica específica. Idioma, lógica, comunicación, liderazgo, emprendedurismo y yo diría principios éticos y morales tan importantes y necesarios en la vida diaria de todos nosotros. Los desafíos de la educación en el siglo XXI, voy a poner aquí la lámina completa, es ni más ni menos que hacer del proceso educativo un buen balance entre lo general, que nos prepara para cualquier cosa, al conocimiento técnico específico que nos permite resolver una necesidad particular. Y entonces tener herramientas para identificar e individualizar procesos, tener la orientación vocacional, la educación como actividad continua y permanente, hacerla presencial o virtual, con ambientes formales o no formales. Yo creo que todos, hoy día ya no hay que convencer a nadie, pero estaba yo iniciando de rector posiblemente hace unos casi 20 años ya, ¿verdad? 95, sí, al 2015 serían 20. Vino Shimon Peres, hoy presidente de Israel. En ese entonces estaba trabajando con algo muy positivo que lamentablemente no está dando resultado, y era un centro de investigación árabe-israelita, ¿verdad?, que era investigar los usos del agua o la necesidad, el manejo del agua para efectos de paz, ¿verdad? Y este señor se dejó decir así, para los que todavía no estábamos muy metidos en la computación, que había que a futuro iba a haber solo 2 tipos de ciudadanos en el mundo: los conectados, que se integraban, que aprendían todo el tiempo, que avanzaban, y los no conectados, que iban a quedar rezagados en el desarrollo de la humanidad. A mí me pareció una afirmación muy fuerte, ¿verdad? Y
tal vez no tan pertinente en ese momento. Yo creo que hoy día cada vez más nos convencemos de eso. No porque sean nuestros compañeros, trabajadores en una finca, están ayunos de tener teléfonos con conexión a internet para tener posibilidades de informarse, no solo de divertirse o de entretenerse y de conocer más, tener, digamos, la mente más abierta hacia cosas nuevas o hacia conocimientos nuevos que requieren. Así es que estos son desafíos, posiblemente han sido desafíos permanentes siempre, pero que yo me tomé la libertad de ponerlos como desafíos para la educación en este siglo y ir hacia las competencias, sin pensar tampoco en que todo tiene que estar en función de competencias, ni tampoco todo tiene que estar en función de acreditación o de mejoramiento permanente de calidad, pero no deja de ser muy importante tomarlo en cuenta. Tal vez hace más de 10 años tuve la oportunidad de estar en una reunión sobre educación superior por competencias en Chile y me llamó la atención que tareas que uno siente tan vinculadas a la creatividad y al ingenio individual como son la arquitectura, ellos ya la tenían en función de competencias. Y no creo que eso haya sido ningún demérito para la calidad profesional de los arquitectos chilenos. Así es que, definitivo que es algo que tenemos que tener en cuenta, así como los procesos de autocrítica internos con la posibilidad de compararnos con pares externos nos llevan a lo que hoy día se llama acreditación de la educación. Y que más adelante propongo no debe circunscribirse solo a la educación superior clásica universitaria, sino también es muy pertinente para la educación técnica y la educación técnica superior con más razón. Bueno, todos quisiéramos ser emprendedores e innovadores. ¿Y por qué no incentivar eso en cada uno de nosotros? Que todos sean empresarios, no necesariamente. Pero uno, sin querer ser empresario, sin que quiera desarrollar su propia empresa, puede ser muy emprendedor y muy innovador desde su puesto de trabajo en una empresa ya existente. Porque lo importante es que cada vez más aprovechemos el valor de la materia gris que tiene cada ser humano. Y de nuevo, aquí esto puede tener sus cambios, pero es importante, esta vez de CINDE, tener estos datos. Yo tuve la dicha de participar hace poco, y aquí veo a los compañeros de la Junta del Cobao, que me parece muy interesante que estén aquí presentes, que hayan venido también, como dicen, desde Cartago, como yo. Y entonces hubo una participación que me antecedió de la licenciada Vanessa Gibson, de CINDE. Bueno, este monitoreo de cuáles carreras, en el caso de CINDE, no digo que CINDE represente todos los sectores productivos nacionales, pero este monitoreo del mercado laboral es una tarea cada vez más importante y consustancial a la educación técnica o a la educación de la ingeniería o a la educación con orientaciones hacia la aplicación. También tenemos aquí una lámina de esa misma época de carreras técnicas de mayor demanda en CINDE para las empresas que están fundamentalmente bajo el régimen de zona franca. Vanessa en esa reunión, que fue un sábado, aportó datos muy interesantes. Yo creo que una sugerencia respetuosa, pertinente, es de mantener una relación estrecha, ¿verdad? Y participar en alianza con CINDE, con Procomer, con COMEX y con el MEIC en un monitoreo más cercano de las necesidades de los sectores productivos. Aquí estoy tomándome la libertad de hacer mía una lámina de retos y de metas
de mi ex compañero viceministro, don Keylor Rojas, que fue parte de la comisión, digamos, fundadora o de conformación de la UTN. Y ciertamente es muy importante ponernos metas. Duplicar los graduados en secundaria, por supuesto, en un país cuyo problema fundamental en el sistema educativo ha sido la deserción en la educación media y media diversificada sobre todo. Los graduados en educación técnica, duplicarlos, bueno, creo, lástima que aquí no estaba don Fernando en estos momentos, pero alguien podría tener la cifra, me parece que con las nuevas oportunidades de educación técnica que se abrieron, debemos estar cerca de llegar a esa meta. Por lo menos no es el 18-19% histórico que hubo acá de estudiantes en educación técnica, sino cifras que estén cerca, superiores al 35% de la población estudiantil. Y ni qué dudarnos de las ciencias e ingenierías, de las maestrías y doctorados, o de impulsar la formación de investigadores, innovadores y emprendedores. Todo esto nos lleva simplemente a que el país tenga más capacidad para adquirir, absorber, procesar, generar, crear, compartir y transferir conocimiento e innovación. Ustedes me disculpan, pero jálenme el aire porque son las 12:15 y yo ahora sí estoy compitiendo contra el hambre del almuerzo, la gana de almuerzo. Retos para la investigación, desarrollo e innovación, aquí les van a quedar, digamos que tienen indirectamente una relación menor que los anteriores con la educación técnica, pero no necesariamente están totalmente desconectados, puesto que si el país cada vez más quiere tener tareas de diseño, de ingeniería, donde los graduados de la educación técnica cumplen un papel, es importante también que participen de estos retos. En síntesis, a lo que aspiramos no es ni más ni menos a tener competitividad, prosperidad y bienestar. Las tres cosas son las que definen el desarrollo de un país. Si solo tuviéramos competitividad o si solo tuviéramos prosperidad material, pero no tenemos bienestar y calidad de vida, lógicamente no seríamos un país desarrollado. Y si solo aspiramos al bienestar y a la calidad de vida, pero no creamos fuentes de empleo o oportunidades de crecimiento de la economía, pues estaríamos en una situación también desbalanceada. Aquí nada más quiero mencionar algunas acciones y no me tomaría más atribución que el que me permite el hecho de que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación termine este año. Ya el año entrante no puedo poner esta parte porque, por lo menos no desde mi perspectiva personal, porque indudablemente esta administración estará en estos momentos trabajando en un nuevo plan 2015-2018, ¿verdad? Pero aquí quiero mencionar cosas que nos sirven de orientación para ver el futuro de la educación técnica y de la educación en general. Estrategia siglo XXI, ustedes pueden consultar los documentos por la web. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2010 o 2011, más bien, ahí hay un error, 2014, porque después lo cambiaron, y los indicadores que se han estado publicando sobre el avance de innovación, el avance en la inversión en ciencia y tecnología y sobre todo en factores tan importantes como son la investigación o la calidad de los recursos humanos. Tres estrategias que han estado detrás de estos planes es tener el capital humano adecuado. Fíjense que el primer pilar de Estrategia Siglo XXI en una visión de largo plazo del país es el pilar de hacer corresponder la tecnología con la educación. Y lo que primero se propone ahí es el fortalecimiento de la educación técnica, el aumento del número de colegios, el aumento de los programas de capacitación de profesores, la inversión en nuevos laboratorios y equipos y las posibilidades, ¿verdad?, de crear el siguiente escalón. El siguiente escalón, que algunos hemos denominado los técnicos superiores, es, digamos, un grado de diplomado que con el patrocinio de una universidad como
la UTN, que lo tiene en su propio estatuto orgánico, o de otras universidades orientadas al ámbito tecnológico, y no voy a decir solo el TEC, también Cefotec o Veritas en algunos campos y demás. Hay un centro que tiene esas características también en Tilarán, ahorita Invenio, sí. Bueno, tener las posibilidades de que toda la población nueva de egresados de la educación técnica no tenga un techo en el país. Y es muy importante en el plano personal y es muy importante en el plano económico también. Que el Cobao, el Jesús Ocaña, el Monseñor Sanabria, el Don Bosco, formen, digamos, un nuevo grupo de colegios técnicos que dan el salto a ofrecer alguna formación técnica especializada superior al bachillerato y certificada o acreditada con una institución de educación superior, me parece que es una evolución muy natural. Indudablemente que el segundo elemento es trabajar con las empresas de cualquier tamaño. Definitivamente yo no estoy propiciando trabajar solo con las multinacionales, que tienen programas de relaciones académicas, maravilloso, pero trabajar también con las pymes, porque la pequeña y mediana empresa nacional representa el tejido productivo social de nuestro país, es como nuestra identidad. Y por último, no menos importante, una estrategia digital inclusiva. Hay una noticia hoy en La Nación que me alegró mucho, porque lo voy a decir con toda sinceridad, por más que hice la fuerza, yo no lo logré siendo ministro, y es pasar gobierno digital a depender, no operativamente, porque ahí está bien en el ICE, pero desde el punto de vista de política pública, a depender del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Hoy se anuncia, no ha salido el decreto publicado todavía, pero me parece una excelente movida. Igual que tampoco logré, una vez que se unificaron telecomunicaciones y ciencia y tecnología, tener una casa común para realmente hacer sinergia e integrar las funciones hacia estos tres pilares con un programa o un proyecto de fortalecimiento del marco institucional. Pero en fin, la vida es así. Hace algunos años yo tuve también el privilegio de que la ministra de entonces, doña Eugenia Flores, me invitara a ser parte de un grupo que hizo un atlas de innovación. ¿Y qué es lo que yo quisiera señalar de aquí? Nada más, porque tiene relación con la educación técnica. Que hay necesidad de tener una mayor interacción de los actores. En la medida en que haya una integración, la señora doña María Eugenia mencionó varias veces a Alemania. Bueno, no es el único, pero es un excelente ejemplo, donde la educación técnica, desde el tradicional sistema medieval del maestro y el aprendiz, ¿verdad? Fue evolucionando y se integró al sistema educativo. Hay una integración muy cercana con los sectores productivos. Y entonces los clústeres o las agrupaciones naturales, que en el caso de ese país están, tradicionalmente estaba por ciudades, las ciudades tenían cierta especialización, entonces lógicamente había una integración hacia lo que se necesita para que podamos darle sostenibilidad a ese índice global de innovación que nos fue tan bien el año pasado. Si no tenemos esa integración, efectivamente el índice volverá a caer. A pesar de eso, nosotros no estábamos mal antes, solo que estábamos siempre abajo de Chile, que ha sido un país pionero en esto. Y lo menciono nada más como un ejemplo, porque tiene relación con esta universidad que le abrió las puertas al programa de formación práctica e innovación orientada al mercado. Y completó, si no me equivoco, más de 200 graduados, ¿verdad? Donde la Universidad Técnica, la Universidad de Leipzig y el BICIT apoyaron el que gente que estaba en las empresas viniera a formarse para tener las herramientas
y hacer innovaciones, que se traducirían y se han traducido ya en nuevos productos o nuevos servicios en pequeñas y medianas empresas nacionales. Y es un excelente ejemplo de lo que nos depara esa relación. Otra, que lo menciono nada más acá porque me parece que es un avance interesante, el Centro Nacional de Alta Tecnología tenía un espacio ahí desocupado. No ha sido fácil que el SENAC llegue a tener todos los laboratorios y los equipos que requiere, en parte porque hay una dicotomía ahí muy difícil, yo la viví como rector, y es que en la medida que el SENAC se consolida, de alguna manera compite con cada una de las universidades que lo forman. Entonces, es difícil que el padre o la madre le dé suficientes armas al hijo para que crezca y se desarrolle por sí solo. Y esto me parece que es una cosa muy interesante que puede ser de interés para ustedes, porque la UTN se va a integrar en CONARE muy próximamente, yo espero que ya el año entrante. Y este espacio, que lo logramos financiar con fondos de MISID, pero que lo suministra el CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, con apoyo de la empresa Telefónica, ¿verdad?, para que logremos alguna sinergia ahí, está dando origen a incubar empresas de estudiantes, microempresas o pequeñas empresas, basadas en productos o servicios que tienen relación con conocimientos. No está estrictamente dirigido solo a alta tecnología, sin embargo tiene 4 proyectos ya y a futuro puede dar cabida a muchos más, con la ventaja de que esa plataforma Open Future lo que da es una ventana a buscar, ¿verdad?, medios de financiamiento. Esto, en el caso de Telefónica, ellos lo han institucionalizado con unos centros que se llaman Huayra, que en quechua quiere decir viento, en donde simplemente son pequeñas incubadoras o pequeñas y grandes incubadoras para las cuales se han desarrollado ya empresas muy interesantes. Muy rápidamente, esto sería lo que dejamos listo casi para comenzar a operar en estos meses, y así esperamos, un programa de 35 millones de dólares con el BID, que si bien no es todo el dinero del mundo, para efectos de innovación y de capital humano, sí es dinero muy importante. Aquí va a haber, sobre todo en capital humano avanzado, 25 millones de dólares para capacitación. Y cuando lo menciono, quiero decir que esto no es solo prerrogativa de graduados universitarios. Hay formas de aprovechar en recursos humanos avanzados, atracción de talento o calificación de profesional, los recursos para personas que, estando en la educación técnica y sobre todo en la educación técnica superior, puedan recibir alguna especialización o formación de posgrado o un curso específico de entrenamiento. Y esos recursos están ahí y deben estar, ojalá, disponibles este mismo año, y si no, a inicios del año entrante con el nuevo presupuesto. En innovación productiva son 10 millones de dólares para procesos de innovación en las pequeñas y medianas empresas. Pero lo interesante es que esas pequeñas o medianas empresas, para hacer su innovación, van a necesitar o de una universidad o de una institución educativa que los apoye. Y ahí es por lo que es necesario, por lo que es bueno mencionárselos, igual que la creación de nuevas empresas de base tecnológica de los graduados de esta universidad y de otras instituciones. Consideraciones finales. Tal vez debería dejarlas ahí. Vean, la educación técnica, reitero lo dicho al inicio, es una educación que tiene una orientación hacia los sectores productivos y hacia las necesidades de los servicios de nuestra sociedad. Entonces, es muy importante que haya cada vez una mayor sintonía de gobierno, de esfuerzos privados, como la atracción de inversión externa o de la
de atracción de inversión nacional y del fortalecimiento a las pymes. Ahora está, yo creo, por concretarse el sistema de banca para el desarrollo, y eso me parece que ofrece muchas posibilidades, y no son solo posibilidades en el plano eminentemente productivo, sino también educativo, de programas conjuntos con instituciones técnicas. El hecho de que tengamos conciencia de lo ambiental, de lo social, y que efectivamente la calidad de vida aquí sea no solo creando más empleo, sino también disminuyendo la pobreza o disminuyendo la desigualdad. Reitero la idea de que exista un sistema nacional de innovación, que lo que hace es conjuntar a los actores y que puede hacerse operativo trabajando por áreas de interés o por ramas o subramas de la producción, y que a la par de esto esté un sistema nacional de educación técnica y tecnológica como lo hemos planteado. Lo importante es, de nuevo, que no haya contradicciones entre la visión educativa, entre la visión de país y entre la visión de los mismos sectores productivos privados. Que más bien haya una unificación para que efectivamente todos salgamos en el mismo sentido. Bueno, quedémonos hasta aquí. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto, y si tienen alguna... Muchísimas gracias, don Alejandro. Para nosotros siempre es un honor contar con usted. Lo hemos considerado un gran padrino de la Universidad Técnica Nacional, y esta sigue siendo su casa. Muchísimas gracias. Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría de Investigación extienden el presente reconocimiento a Alejandro Cruz Molina por su valiosa colaboración como conferencista en el primer Foro Nacional sobre Educación Técnica Superior, Investigación, Innovación y Transferencia, realizado el 28 de agosto del 2014. Muchas gracias. Y también, por parte de la Rectoría, le hacemos entrega de este recuerdo a don Alejandro. Muchísimas gracias. A usted, a don Marcelo, y a todos compañeros de la UTN, muchísimas gracias. Gracias. Me siento muy contento, muy honrado de estar aquí.